Hay una imagen que ningún set de filmación captura nunca. El último día de rodaje de una serie. Los utileros desmontan los muebles de decorado, los técnicos enrollan los cables y algún niño de 9, 10, 11 años camina por última vez por un pasillo que durante años fue su segundo hogar, sin entender del todo que esa versión de sí mismo, la que hacía reír a millones, acaba de ser archivada para siempre. Disney Channel construyó durante décadas una fábrica de identidades, no de actores, de identidades. El problema con las fábricas es que lo que producen lleva una fecha de vencimiento y nadie en la línea de producción habla de lo que pasa cuando un producto ya no se vende. Sky Jackson tenía 9 años cuando firmó su primer contrato importante. Tenía 12 cuando el mundo entero lo conoció como Suri Ross. Y tiene 23, hoy por hoy, mientras las cámaras siguen grabando su vida, pero de un ángulo muy diferente al que ella imaginó. Esta no es una historia de caída, es algo más complicado que eso. Es la historia de una persona que nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién era, porque el negocio ya había decidido quién debía ser. En 2011, Disney Channel estrenó Jessie, una comedia familiar sobre una aspirante actriz texana que consigue trabajo como niñera de 4 hijos adoptados de una familia de Manhattan ultra rica. El concepto, fórmula pura. Personajes arquetípicos, humor blanco, lecciones morales de 22 minutos. Y entre todo ese elenco cuidadosamente ensamblado, había una niña de 9 años de Staten Island que robaba cada escena en la que aparecía. Sky C. Jackson, hija de Keyya Cole, madre soltera herencia afro-hondureña que reconoció el potencial de su hija desde los 9 meses de edad, cuando la inscribió como modelo en comerciales. Para cuando Sky llegó a Jessie, ya llevaba años frente a cámaras. No era una debutante nerviosa, era una profesional con una década de experiencia y 10 años de vida. Eso dice mucho de lo que vino después. Jessie duró 4 temporadas. Fue un éxito suficiente para generar un spin-off, Bunk'd, donde el personaje de Suri Ross, la misma Suri, idéntica, continuó existiendo en un campamento de verano. Sky permaneció en Bunk'd hasta el 2018, desde que debutó como Suri a los 9 años hasta que se despidió del personaje a los 16. 7 años siendo la misma persona ficticia. Repito, 7 años. Para contextualizar, 7 años equivalen en el desarrollo de un ser humano a toda la secundaria y preparatoria juntas. Es el periodo donde normalmente una persona pasa de ser un niño a tener alguna idea de quién es. Sky Jackson pasó esos 7 años siendo Suri Ross. Después de Bond, vinieron trabajos a los márgenes del negocio. Dobló voces en series animadas de DreamWorks y Marvel. Apareció en la película Hostel de Netflix junto a Adam Sandler, un papel secundario pequeño pero en una producción grande. Participó en Dancing with the Stars en 2020, donde quedó en 5º lugar. Lanzó un libro de memorias en 2019 llamado Reach for the Sky, orientado al público adolescente. Y mientras tanto, construía algo que no requería audiciones, ni agentes, ni directores de casting que decidieran si servía para el papel. Su presencia en redes sociales: 8 millones de seguidores en Instagram, 19 millones en TikTok, 1.600.000 en YouTube. Estas no son cifras menores. Son las cifras de alguien que entendió, o que alguien en su círculo entendió, que en la economía de la atención del siglo XXI, la fama es una commodity que puede comercializarse directamente sin intermediarios. El problema es que esa estrategia tiene un precio invisible. Para entender lo que pasó, hay que entender primero lo que significa crecer dentro del ecosistema Disney. Hay actores que sobreviven esa transición con su identidad intacta. Zendaya Coleman empezó en Shake It Up y construyó metódicamente un rango artístico que hoy le tiene ganado premios Emmy como Euphoria. Selena Gomez convirtió su catálogo de vulnerabilidades en una forma de arte. Miley Cyrus tomó la decisión deliberada y costosa en términos de imagen de destruir Hannah Montana para poder existir como persona real. Todos ellos tuvieron algo en común. En algún momento tomaron distancia del personaje que les había hecho famosos. Sky Jackson nunca llegó a ese momento, no por falta de oportunidades necesariamente, sino porque el sistema en el que creció
y las personas que la rodeaban y las decisiones que se tomaron en su nombre desde que era demasiado pequeña para tomarlas ella sola, crearon una estructura donde Sadie Ross y Sky Jackson nunca debieron de separarse, y esa falta de separación tiene consecuencias. En noviembre de 2024, Sky Jackson anunció públicamente que estaba embarazada de su primer hijo. La noticia llegó acompañada de inmediato por preguntas sobre el padre. El nombre que circulaba en redes era DeAndre Burgin, también conocido en esos círculos como Jerky Jerky, un joven de 21 años de Cincinnati, Ohio, con una historia legal que comenzaba con violaciones de libertad condicional juvenil. Para quienes seguían a Sky desde sus días en Disney, la combinación resultaba desconcertante. Aquí estaba la chica que había escrito un libro sobre empoderamiento femenino, que había aparecido en las listas de adolescentes más influyentes de la revista Time, que se había posicionado como voz de la generación Z en temas de bienestar mental, embarazada a los 22 años de un hombre que había sido arrestado mientras ella estaba gestando a su bebé. Cuando Burgin fue detenido en Cincinnati por una violación de libertad condicional juvenil en noviembre del 2024, Sky salió públicamente a defenderlo. Su cuenta fue hackeada, escribió en Instagram, respondiendo a una publicación viral que supuestamente decía que él lamentaba haberla embarazado. Su madre, Kia Cole, hizo lo mismo. En enero del 2025, Sky dio a luz a su hijo, Kasai. Burgin estaba en prisión cumpliendo una condena de 90 días por violación de libertad condicional cuando nació su hijo. En mayo de 2025, Sky Jackson presentó ante un tribunal supremo de condado de Los Ángeles una solicitud de orden de alejamiento contra DeAndre Burgin. Los documentos judiciales describen un patrón de violencia que, según la propia Sky, comenzó en abril del 2024 y se extendió durante al menos 6 meses con agresiones semanales. Burgin la había golpeado, estrangulado, empujado su cabeza contra las paredes, destruyó un teléfono celular, una televisión, rompió la puerta de un baño donde ella se había encerrado para protegerse. Los detalles más perturbadores de los documentos involucran el periodo de embarazo. Según el expediente judicial, Burgin le exigió que bebiera blanqueador para terminar con el embarazo. En otra ocasión la amenazó con un cuchillo. Entre otras más, la estranguló hasta dejarla sin aire. La jueza concedió la orden temporal. Kasai quedó bajo custodia exclusiva de su madre. La orden requirió que Burgin se mantuviera 100 yardas de Sky, del bebé, de su perro y de su hogar. 2 meses después, en julio del 2025, el FBI arrestó a DeAndre Burgin en Newport, Kentucky. Esta vez los cargos eran federales. Robo de vehículo a mano armada en Cincinnati el 21 de junio. Según los documentos, Burgin y su cómplice golpearon a una víctima con una pistola, robaron un Mercedes y un arma Glock. La víctima requirió hospitalización. Y en agosto del 2024, antes de que todo eso saliera a la luz pública, había ocurrido algo que muchos recuerdan, pero pocos contextualizan correctamente. Sky Jackson fue arrestada en Universal Studios bajo sospecha de agresión doméstica. Fue liberada horas después. El fiscal del condado de Los Ángeles le presentó cargos. Un representante de Sky emitió un comunicado diciendo que la investigación había mostrado que el incidente era un malentendido, sin más detalles. Lo que los documentos judiciales posteriores sugieren es que ese episodio de agosto formaba parte del mismo ciclo de violencia bidireccional que caracteriza muchas situaciones de violencia de pareja. Relaciones donde la víctima, bajo el efecto del trauma, también reacciona de maneras que pueden catalogarse como agresivas, complicando la narrativa limpia de la víctima y agresor, que a la sociedad le resulta más cómodo procesar. Sky no es una villana en esta historia, tampoco es una estadística sin nombre. Es una persona joven que creció en una industria que premia la apariencia de perfección, que no tuvo una educación emocional estructurada fuera de los guiones y que en algún punto tomó decisiones, algunas conscientes, otras no tanto, que la llevaron a un lugar del que intentó salir. Existe un fenómeno que los psicólogos del desarrollo que trabajan con actores infantiles llaman encapsulación de la identidad. La tendencia a que un niño o adolescente que pasa años interpretando al mismo personaje comienza a construir su autoconcepto alrededor de ese personaje, en lugar de desarrollar una identidad propia e independiente. Sadie Ross era valiente, segura, graciosa, siempre lista con una respuesta perfecta, nunca tenía miedo real, nunca cometió errores que no se resolvieran en 22 minutos. Era, por diseño narrativo, invulnerable. Sky Jackson pasó sus años formativos encarnando esa invulnerabilidad. Cuando Bond terminó y el personaje fue archivado, la pregunta que nadie le hizo explícitamente porque era urgente era: ¿y ahora quién
eres tú. La respuesta que el mercado encontró fue una extensión de Sorry Ross en plataformas digitales. La misma energía, los mismos colores, los mismos tonos, solo que ahora sin guión, sin director, sin red de seguridad narrativa. Las redes sociales ofrecen algo que el set de televisión nunca ofrece: la ilusión de control total sobre tu propia narrativa. Tú decides qué publicas, tú decides cómo apareces, tú construyes imagen por imagen la versión de ti que el mundo ve. El problema es que esa ilusión de control es exactamente eso, una ilusión. Porque detrás de cada foto perfecta de Sky en una alfombra roja había una relación que los documentos judiciales descubrirían más tarde como una zona de guerra doméstica. Mientras su Instagram mostraba outfits y eventos, estaba siendo estrangulada semanalmente. Mientras su TikTok acumulaba millones de vistas, estaba, según sus propias declaraciones judiciales, viviendo con miedo constante. La distancia entre lo que se proyecta y lo que se vive es el costo real de la industria de las imágenes personales, y nadie habla de ese costo mientras el contenido genera clics. Keyia Cole apareció en la vida pública de Sky desde el principio. Es, por diseño, parte de la marca. Cuando Burgess hizo comentarios perturbadores sobre Cameron Boyce en un live de Facebook, tanto Sky como Keyia Cole salieron a defenderlo públicamente en redes. Keyia escribió en Instagram: nunca dijo eso, paren de ser chismosos. Cuando los documentos judiciales del mayo del 2025 se hicieron públicos, también revelaron algo que añade una capa de complejidad. Según el expediente, la propia madre de Sky, Keyia Cole, había solicitado previamente una orden de alejamiento contra Burgess. Esto supuestamente generó una confrontación violenta en septiembre del 2024, en la que Burgess amenazó con que un primo suyo mataría a Keyia en represalia. Es decir, la madre reconoció el peligro antes que la hija, o al menos tomó acciones formales antes, y la hija siguió en la relación. Esto da pie a una pregunta que no tiene una respuesta sencilla: ¿hasta qué punto las decisiones de Sky, quedarse en una relación, defender públicamente a ese hombre, no pronunciarse cuando hizo comentarios sobre Cameron Boyce, son decisiones tomadas por una adulta con plena agencia? ¿Y hasta qué punto son el resultado de no haber desarrollado herramientas emocionales para reconocer el abuso cuando el entorno de la infancia ya normalizó la dinámica de alguien tomará decisiones por ti? Esta no es una pregunta retórica, es la pregunta que la psicología del trauma hace constantemente sobre personas que crecen en entornos de alta exposición pública desde la infancia. ¿Cuándo empieza realmente la autonomía adulta de alguien que nunca tuvo privacidad en la cual desarrollarse? No hay respuesta limpia, pero la pregunta merece hacerse. En 2019, Cameron Boyce murió de un ataque epiléptico. Tenía 20 años. Era, en muchos sentidos, el alma de Jesse. El personaje de Luke Rose tenía la energía y el carisma que hacía que el show funcionara más allá de su fórmula. Sky y Cameron habían trabajado durante tantos años. Su vínculo era visible en entrevistas, en redes, en tipos de familiaridad que solo da el haber compartido infancia bajo las mismas luces de un estudio. En 2025, Sky publicó en Snapchat una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a Cameron Boyce sosteniendo a su bebé, Xai. La reacción pública fue muy dividida. Algunos lo interpretaron como un gesto de duelo, el deseo de que un amigo muerto hubiese podido conocer a su hijo. Otros lo leyeron de una manera más crítica: el uso de la imagen digital de alguien fallecido, sin el consentimiento de su familia, sin contexto previo, para generar contenido en una plataforma que monetiza vistas. La verdad, probablemente sea más ambigua que esas dos interpretaciones. Lo que sí es claro es el contexto en que ocurrió. En esa época, el novio de Sky, The Other Virgin, había hecho comentarios explícitamente irrespetuosos sobre Cameron Boyce en un live de Facebook. Sky no los condenó públicamente, no pidió disculpas en nombre de su pareja, no utilizó ninguna de las plataformas donde tiene millones de seguidores para separar su relación personal con el legado de Cameron del compartimiento de Virgin. La semana después aparece la imagen con Nia de Cameron y el bebé. Es muy difícil no preguntarse si el silencio y el gesto posterior forman parte de la misma estrategia de gestión de imagen: amortiguar el daño reputacional de los comentarios de Virgin con una imagen que reencuadra a Sky como la amiga leal que llora a Cameron.
Si eso es lo que ocurrió, es una instrumentación del duelo que merece nombrarse como tal. Si no lo es, si fue un gesto genuino y torpe de alguien que extraña a su amigo muerto, entonces el problema es diferente. Es la ausencia de personas en su entorno que le adviertan que comunica públicamente ese tipo de contenido cuando aparece inmediatamente después de una crisis de imagen relacionada con el mismo nombre. En cualquier caso, la imagen fue el tipo de decisión que revela algo sobre la estructura emocional de quien la toma. Alguien que no distingue claramente entre lo privado y lo público, entre el duelo personal y el contenido, entre el afecto genuino y el capital simbólico. En marzo de 2026, esta semana, literalmente, mientras este guión se escribe, los actores de Jessie se reunieron en Nueva York. Debbie Ryan, Peyton List, Karen Brown, Kevin Chamberlain tomaron fotos, compartieron una pizza, fueron a ver a Karen en su obra de teatro de Broadway. Debbie escribió en Instagram: familia. Sky Jackson no estaba ahí. Su respuesta a los fans que preguntaron fue práctica y breve. Vivía en Los Ángeles, ellos estaban en Nueva York. Karen le había mandado fotos después, sin drama aparente. Pero la conversación pública alrededor de esa ausencia habló más que su respuesta, porque la reunión ocurrió después del escándalo sobre los comentarios de Virgin hacia Cameron Boyce, volviendo a circular en redes, y mientras Debbie Ryan hablaba de que sus compañeros de reparto estaban thriving, prosperando, floreciendo en sus carreras, el nombre Sky aparecía vinculado en órdenes de alejamiento, arrestos y polémicas de inteligencia artificial. Dos actores de la misma serie, misma pantalla, misma época, trayectorias completamente distintas. Y la diferencia no es solo la suerte o el talento, era en parte de estructura, la estructura emocional y profesional que rodeaba a esas personas cuando los sets se vaciaban y las cámaras se apagaban. Sky Jackson tiene 23 años, tiene un hijo de pocos meses llamado Xai, tiene una orden de alejamiento activa contra el padre de su bebé, tiene un papel recurrente en BMF, la serie Stars, que filmó estando embarazada, una señal de que la actriz en ella no ha desaparecido. Tiene millones de seguidores que la siguen mirando y tiene probablemente más claridad sobre lo que no quiere que sobre lo que quiere. Eso no es poco para alguien que creció creyendo que sabía exactamente quién era porque un personaje lo decía por ella. Empezar a sentir el contorno de lo que no se desea es, en cierto modo, el primer paso real hacia la identidad propia. El problema es que ese proceso, ese trabajo lento y privado de construirse desde adentro, no es compatible con la lógica de las redes que premian la exhibición constante, que castigan el silencio, que monetizan incluso el caos. Y aquí está la tensión central de esta historia. Para sanar, Sky necesita privacidad. Para mantener la relevancia que es en este punto también una fuente de ingresos y identidad, necesita exposición. Esas dos necesidades no conviven fácilmente. Hay una frase que un fan escribió en los comentarios de la noticia sobre la orden de alejamiento y que captura algo que ningún artículo de entretenimiento capturó. Es tan común ver una mujer joven y famosa terminar con hombres abusadores. Espero que Sky y el bebé estén bien. Nótese lo que ese comentario hace sin querer. Normaliza el patrón incluso en lamento. Es tan común, sí, es común, y es común en parte porque la estructura que forma a personas públicas desde la infancia rara vez incluye educación moral real, límites saludables o modelos de relación que vayan más allá del guión. Disney no enseña eso, el algoritmo tampoco. Quiero terminar esto con algo que no es una conclusión, sino una imagen. En 2019, cuando murió Cameron Boyce, Sky escribió en Facebook: querido Cameron, te extrañaré por siempre. Esta frase no era contenido, era un ser humano de 17 años despidiéndose de alguien que había sido parte de su mundo desde que tenía 9. Esa Sky, la que escribió eso, sigue existiendo dentro de la que hoy aparecen titulares sobre arrestos y órdenes de alejamiento. Las dos son reales, las dos son ella. La pregunta no es si Sky Jackson va a recuperarse o caer más. Esa es la pregunta del espectáculo, y este video no es espectáculo. La pregunta verdadera es: ¿qué pasa cuando una industria le da forma a alguien desde los 9 meses de vida y esa persona llega a los 23 años sin haber tenido nunca un periodo lo suficientemente largo, lo suficientemente privado como para descubrir qué quería ser cuando nadie estaba mirando? Y la segunda pregunta, más incómoda: ¿cuántos de los que seguimos su historia, nosotros, los que damos clic, los que consumimos el caos junto con los outfits y los momentos tiernos, somos parte del sistema que hace que esa pregunta nunca encuentre respuesta? Piénsalo, nos vemos en un próximo video.